América Latina. Esta mesa es auspiciada o patrocinada por la UNTAC y dejo con ustedes al doctor Franz Müller como moderador de la mesa. Adelante, Franz. Gracias. Buenas tardes. Nosotros vamos a trabajar hoy día con un panel de lujo y primero vamos a hacer una presentación sobre el estado actual del tema en el caso de UNTAD. Y en función de eso vamos a plantear algunos puntos. Sí, es un panel de lujo. Comenzamos con Elina Beremiskaya, de Bofilmir Álvarez Llana, de Santiago, Juan Manuel García Represa, de Decher, y Rafael Llano y Jonathan Hamilton, de White and Case. Después que yo haga esta breve presentación, van a tomar la palabra Jonathan y Rafael, José Manuel, que va a abordar el tema del arbitraje de inversiones en América Latina, y después Jonathan y José Manuel abordarán el tema del arbitraje en el caso de Perú, el arbitraje de inversiones en el caso del Perú, y finalmente Elina va a hacer una presentación sobre la problemática de las cláusulas paraguas, que es todo un tema técnico en la materia. Evidentemente, dentro de las presentaciones, los colegas que comparten conmigo la mesa tienen a su cargo casos de arbitraje de inversiones en este momento y no van a poder referirse a casos de manera específica, pero sí nos van a hacer presentaciones especializadas sobre el tema. Lamentablemente UNTAD no ha podido participar en esta oportunidad, pero sí nos han proporcionado alguna información que queremos compartir con ustedes. Básicamente esta presentación va a durar 10 minutos, 5 minutos, y se divide en dos partes que debemos de tomar en cuenta. Primero, el flujo de inversiones a nivel global. Existe el paradigma o la idea de que el flujo de inversiones a nivel global está concentrado esencialmente, la inversión extranjera, en los países desarrollados. De acuerdo a los estudios que ha hecho UNTAD, eso ya no es así. A partir del año 2012 se ha producido una reversión en esta tendencia. El sector verde de la transparencia refleja el volumen de inversión en los países en vías de desarrollo, que hoy en día abarca el 52%. Este es un cambio de paradigmas importante que además tenemos que mirar a la luz del crecimiento de la inversión a escala global y que demuestra, por supuesto, la importancia del tema del arbitraje en inversiones. Si es que tenemos ahora arbitraje de inversiones y una casuística importante en materia de arbitraje de inversiones, eso se debe precisamente al crecimiento significativo de la inversión extranjera directa a nivel global, por un lado, y por otro lado también a la suscripción y ratificación de lo que UNTAD denomina acuerdos internacionales de inversiones, donde se abarcan los capítulos de inversiones de los tratados de libre comercio, los bilaterales de inversiones y otros tratados adicionales. Si bien, como ustedes pueden ver, se identifica un declive en cuanto al volumen de acuerdos internacionales de inversiones en los últimos años, lo cierto es que hay una acumulación significativa que sobrepasa los 3.000 acuerdos, la gran mayoría de ellos celebrados a nivel bilateral, y esto trae otro problema a la agenda de análisis el día de hoy en la mesa, que es la fragmentación del derecho internacional de las inversiones. La tercera transparencia nos presenta ya el volumen de arbitrajes en inversiones. Y hay que decir acá que en el año 2012 se están batiendo todos los récords, según la estadística que maneja UNTAD, con un número total de 514 casos. Y el año 2012 solamente han ingresado 58 casos. Esto es importante porque en el ámbito del arbitraje de inversiones nunca se había registrado un crecimiento tan grande de casos arbitrales en curso. Por eso, frente a este escenario, hay toda una tendencia a la crítica del arbitraje de inversiones. Sobre esos aspectos van a hacer sus exposiciones mis colegas.
simplemente hay que listar acá, y el material va a ser distribuido en su momento, algunos puntos como la crisis de legitimidad, temas de transparencia, algunos discuten sobre la consistencia de los laudos arbitrales, etcétera, el costo de los arbitrajes, y frente a eso se propone la necesidad de utilizar medios alternativos. El caso peruano es particularmente importante porque en recientes años se ha aprobado legislación especializada para atender la problemática de los conflictos de arbitraje e inversiones a través de un mecanismo de prevención de conflictos y de incluso negociación previa. Hay todo un marco normativo que está vigente en la actualidad y que el UNTAD ha reconocido como un modelo a seguir. Frente a este escenario, yo quiero resaltar, y con esto termino, una paradoja que me llama mucho la atención. Por un lado tienen ustedes crecimiento significativo de inversión a escala global en cifras nunca vistas en la historia. Por otro lado tienen ustedes un crecimiento geométrico del volumen de arbitrajes. Por otro lado tenemos también un crecimiento importante en la cantidad de tratados internacionales sobre la materia, tanto en el ámbito multilateral como en el ámbito bilateral, pero frente a esto tenemos un escenario en el cual se generan una serie de dudas, de aspectos controvertidos y de críticas al arbitraje en inversiones, especialmente en la región de América Latina. Los detalles los vamos a ver ahora. Le cedo el uso de la palabra a José Manuel para que nos haga una presentación sobre el tema del arbitraje en América Latina. Gracias, Franz. Buenas tardes y en primer lugar mi agradecimiento a la Cámara de Comercio, a Roger Rubio y al profesor Cantuarias por su amable invitación. A mí me corresponde la ardua tarea de exponerles en 15-20 minutos tanto un panorama general del arbitraje de inversión en América Latina como la percepción crítica que tienen algunos estados sobre el sistema actual de arbitraje de inversión y las alternativas regionales que están explorando algunos de esos estados. Ahora, como habréis adivinado, este tema me podría llevar horas debatiendo aquí con ustedes, así que por respeto a los que van a hablar luego y para no aburrirles trataré de ser breve. Voy a ser más descriptivo que analítico y les invito a que hagan las preguntas que quieran al final de la presentación. Como mencionaba Franz, trataré de no entrar en detalles de casos, salvo lo que sea de conocimiento público, obviamente, y lo estrictamente necesario para ilustrar algunos de los puntos. Y como comentario preliminar, también decirles que obviamente estoy comunicándoles mis opiniones personales, no representan ni las opiniones de la firma Dechert, ni obviamente las de los clientes. Segundo comentario preliminar, voy a estar hablando mucho de arbitraje CIADI, para aquellos que no conocen necesariamente los detalles del arbitraje de inversión. No todo el arbitraje de inversión es arbitraje CIADI, hay otros organismos también que conocen de temas de arbitraje de inversión. CIADI tiene la ventaja de publicar muchos datos y muchas informaciones, entonces un poco por el acceso que da a información estaré refiriéndome al CIADI. Entonces, en primer lugar, respecto al panorama general de la situación actual, voy a partir de algunas estadísticas que publica el CIADI que me parecen interesantes. El CIADI publica estadísticas de forma semestral, las últimas han sido publicadas a finales de julio y cubren los casos hasta el 30 de junio de este año. Y para aquellos que les interese, la página web del CIADI tiene todos estos detalles, no estoy inventando nada. ¿Y qué podemos ver con base en estas estadísticas y especialmente respecto de América Latina? Primero, como apuntaba hace un momento Franz, estamos viendo que el incremento constante de los casos se mantiene. Por ejemplo, en el año 2008 había 21 casos registrados ante el CIADI, se pasó a 38 en 2011, unos 50 casos en 2012 y si creemos lo que nos dice el CIADI, en lo que va de 2013, o por lo menos hasta junio, tenían 43 casos registrados. Hay un predominio muy significativo, un 65% de todos esos casos que ha habido en la historia del CIADI son bajo tratados bilaterales de inversión, con cláusulas de sometimiento de disputas inversionista-Estado
al CIADI. Hay un porcentaje de más o menos el 19% de esos casos que se basan en contratos de inversión que tienen cláusulas de sometimiento al CIADI, y ya un número bastante menor, 7%, se basa en consentimiento expresado en una ley nacional del Estado receptor de la inversión. Esta importancia del consentimiento expresado en tratados bilaterales hace que la crítica que se ha planteado por parte de algunos Estados al sistema de arbitraje de inversión se traduzca también en una crítica a los tratados bilaterales de inversión. Esa crítica incluye tanto el hecho de que sometan las decisiones del Estado a un foro exterior, como también algunas protecciones previstas para los inversionistas en esos tratados que no necesariamente eran conocidas por quienes firmaron algunos de esos tratados de inversión. Cuando a alguien se le propone o se le propuso hace tiempo firmar una cláusula en la que el Estado se compromete a dar un trato justo y equitativo al inversionista extranjero, pues ¿quién va a decir que no a eso? Todo el mundo quiere dar un trato justo y equitativo. Ahora bien, ¿qué significa eso? Yo creo que había muchas personas que no eran conscientes de lo que estaban firmando en su momento. Ahora, en cuanto a América Latina, y si tomamos en cuenta todos los casos registrados por el CIADI hasta recientemente, claramente América Latina es el primer cliente del CIADI. Si miramos la distribución que tiene el CIADI por zonas geográficas, América del Sur representa un 29% de todos los casos, está muy por delante de cualquier, por ejemplo, Europa Oriental y Asia Central tiene un 24%. Además de América del Sur hay que sumarle, si hablamos ya de América Latina, Centroamérica y el Caribe, con un 6%, y para que se hagan una idea, América del Norte, que incluye México, Canadá y Estados Unidos, representa tan solo un 5%, y Europa Occidental un 2% de los casos. Y si les menciono Europa Occidental es porque ahora les voy a mencionar otra estadística inversa que también contribuye un poco a la crítica de algunos estados respecto al sistema de arbitraje de inversión. La proporción de casos de América Latina, más o menos un tercio, 30% de los casos se ha mantenido constante. Sí estamos viendo que hay un aumento significativo de casos, pero ese aumento será tanto en América Latina como en otras regiones, y especialmente ahora mismo hay una explosión, vamos a decir así, de casos en Europa del Este, Asia. Y este es un elemento importante también. Se está viendo un incremento de casos en, por ejemplo, Europa Occidental, aquellos países que hasta hace poco eran exportadores netos de capital, que obviamente tenían una política, vamos a decir, más proinversionista, puesto que estaban defendiendo los intereses de sus nacionales invirtiendo en el exterior, se están encontrando ahora con demandas que no necesariamente esperaban. Entonces, por ejemplo, hace escasos días, el 10 de septiembre, se ha planteado el primer caso de inversión CIADI contra Francia. Es un caso que está generando cierta polémica, es un inversionista turco. Hace poco, este año, se presentó también el primer caso contra Bélgica, un caso de una empresa aseguradora china, que surge precisamente de la reestructuración que tuvo que hacer Bélgica de uno de los bancos más importantes debido a la crisis financiera mundial. Y será interesante ver cuál es la reacción de esos estados, y también hay, por ejemplo, algún caso contra España, cómo va a evolucionar su percepción del arbitraje de inversión una vez que se vean en la posición del demandado. Ahora, respecto de los casos de 2013, ya centrándonos en la actualidad más reciente, seguimos viendo que América Latina tiene un peso importante. Según las estadísticas del CIADI, hay un caso contra Argentina, otro contra Perú, que es el caso Renco, y entiendo que mis colegas van a estar hablando de específicamente casos en Perú, con lo cual no voy a entrar a comentarlos, y 9 casos contra Venezuela. También, supongo que les comentarán, hay un caso recientemente registrado en el CIADI el 19 de septiembre, esta vez iniciado por Perú. Hoy día estamos viendo que Europa Oriental y Asia Central superan en 2013 por lo menos el número de casos de América Latina, y como les comentaba antes, cuando hablaba de Europa Occidental, hay una estadística que es interesante y que permite entender también una crítica que se ha hecho por parte de estados latinoamericanos, y es que si bien América Latina representa casi un tercio de los casos, cuando uno mira la distribución geográfica de los nombramientos de árbitros o miembros de comité ad hoc, se da cuenta que América del Sur solo hay un 11% de los árbitros que vienen de América del Sur, un 2% de Centroamérica y el Caribe, y Norteamérica, que representa el 5% de los casos, tiene el 21% de los nombramientos, y Europa Occidental, que representa el 2% de los casos,
tiene el 47% de los nombramientos de árbitros. Entonces esto, cuando esta estadística es analizada por los estados, claramente tienen la impresión, por lo menos algunos estados de América Latina, que están siendo juzgados por árbitros con una formación, vamos a decir, más liberal y sobre todo con una perspectiva mucho más favorable al inversionista de lo que a estos estados les gustaría. No les voy a desvelar ningún secreto si les digo que la mayoría de los casos a nivel mundial CIADIS tienen que ver con el sector del petróleo, gas y minería, prácticamente una cuarta parte de todos los casos, y eso se refleja también obviamente en América Latina. Habrán oído quizá hablar recientemente de la decisión sobre jurisdicción y fondo en el caso de ConocoPhillips contra Venezuela. Luego les comentaré rápidamente, pero también habrán oído sin duda hablar del caso de Chevron contra Ecuador, y recientemente, el 17 de septiembre, ha habido un laudo parcial dictado por la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, que está creando mucho ruido. Son simples ejemplos de la importancia que están adquiriendo los casos petroleros en América Latina, y si han seguido alguno en la actualidad verán también que el laudo más importante jamás dictado es un laudo en materia petrolera, el caso Occidental contra Ecuador. Bien, si vamos a las críticas, quizá hayan oído ustedes que se ha presentado el arbitraje de inversión como siendo muy favorable a los inversionistas. Cuando uno mira las estadísticas se da cuenta que a los estados no les va tan mal. Cuando uno mira los resultados de procedimientos CIADI, primero se da cuenta que hay prácticamente 2/3 de los casos en los que se llega a una resolución del tribunal arbitral, y 1/3 de los casos que transan o se terminan por algún motivo, por acuerdo de las partes o por renuncia de una de las partes. En esos 2/3 de casos que llegan a una decisión del tribunal arbitral, tan solo 47% aceptan total o parcialmente las demandas de los inversionistas. O sea, es un resultado que se puede decir bastante favorable a los estados. Lo que no tenemos es el detalle de qué quiere decir aceptar parcialmente las demandas de inversionistas. Sería interesante considerar realmente en qué proporción, qué porcentaje de las demandas que resultan en un lado favorable al inversionista conceden un 10%, un 20%, un 50% de los montos reclamados por los inversionistas. Visto este panorama general y esta estadística, ¿cuáles son las principales críticas y un poco cuáles son las iniciativas regionales que estamos viendo debatidas en la actualidad? Primero, en cuanto a las críticas, son muchas. Franz mencionó algunos cuestionamientos. Yo me voy a centrar en algunos ejemplos precisos con base en los casos más recientes. Por un lado, ha habido mucha crítica a decisiones que han sido percibidas como yendo demasiado lejos en la crítica a normas nacionales, en algunos casos incluidas leyes, normas que en algunos casos son de la esencia misma de la soberanía de un Estado, como pueden ser normas tributarias, o normas que pueden considerarse que afectan a intereses generales. Y por ejemplo, cuando hablo de normas tributarias, ha habido por lo menos ya 2 decisiones, y hay otro caso, un tercer caso, que tienen que ver con un gravamen a los ingresos extraordinarios del petróleo que adoptó la República del Ecuador en el año 2006. Ahí la primera decisión que se pronunció sobre ello fue el caso Occidental, que tuvo que considerar primero si esa ley era una materia tributaria o no, por cuanto algunos tratados de inversión, especialmente el caso de Estados Unidos-Ecuador, excluye la materia tributaria de las protecciones del tratado, excepto en materia de expropiación. El caso Occidental consideró que un gravamen a los ingresos extraordinarios no era una materia tributaria, por lo tanto tenía plena jurisdicción sobre ese tema, y consideró que en ese caso concreto la medida dictada por Ecuador era contraria al contrato que se estaba debatiendo, aun cuando ese contrato estaba sujeto a derecho ecuatoriano y aun cuando ese contrato no contenía una cláusula de estabilización. Un segundo caso vino a decidir también sobre ese mismo gravamen, y ahora entenderán por qué la crítica del Estado. Ese caso dijo que ese mismo gravamen, bajo ese mismo tratado, sí era materia tributaria. Y la cosa es todavía más interesante cuando uno considera que en los 2 tribunales, uno Occidental y otro Burlington, uno de los miembros del tribunal era el mismo, y llegamos a soluciones radicalmente distintas. En ese caso, en el segundo caso, se consideró que la medida tributaria no era expropiatoria,
y sin embargo el tribunal consideró que la ejecución o el cobro de ese tributo en la práctica constituyó una expropiación, lo que también obviamente pudo sorprender al Estado. Recientemente les mencionaba el caso de Conoco contra Venezuela, donde también había toda una parte del caso que tenía que ver con materia tributaria, las regalías petroleras. Ahí finalmente el tribunal no tuvo que pronunciarse sobre las regalías, por cuanto básicamente vino a decir que el tratado Venezuela, en ese caso Holanda, tenía una exclusión de materias tributarias, excepto en caso de discriminación, y ninguna de las partes, las demandantes, más bien ninguna de ellas alegaba discriminación. Entonces esta es una primera crítica, son casos en los que el Estado percibe que no tiene la libertad suficiente de adoptar medidas como pueden ser medidas tributarias. Otro ejemplo que da lugar a crítica de Estados es cuando los Estados se ven limitados en el cumplimiento de leyes que protegen sectores estratégicos, y me referiré una vez más aquí al tema de los hidrocarburos, y les voy a dar el ejemplo del caso Occidental porque es totalmente público. En ese caso, tanto el contrato como la ley de hidrocarburos decían que si la contratista transfería derechos u obligaciones bajo el contrato sin autorización previa del Ministerio de Energía y Minas, entonces el Estado declaraba la caducidad del contrato. Entonces, ante la acción A, tanto el contrato como la ley preveían la sanción B. El tribunal arbitral dice efectivamente se ha dado la acción A, efectivamente el contratista aceptó en el contrato la sanción B y eso mismo prevé la ley de hidrocarburos, pero a mí como tribunal internacional me parece que es una sanción un poco dura. Entonces me parece que no es proporcional y por lo tanto considero que hay expropiación. Pues claro, usted vaya a explicarle al Estado que pese a que está en el contrato, pese a que está en su ley, si no es proporcional, entonces un tribunal internacional puede desplazar el contrato y desplazar la ley y establecer su propia sanción proporcional. Y en ese caso la sanción proporcional básicamente era no hacer nada por parte del Estado. Otro ejemplo que es llamativo y que puede dar lugar a críticas, por el momento solo hay una decisión sobre jurisdicción, es el caso Philip Morris contra Uruguay. En ese caso lo que se está debatiendo, lo que se está reclamando más bien es si una normativa de salud pública uruguaya que limita el tipo de marcas de tabaco que se pueden vender, y para simplificar, Marlboro tiene este marketing de hacer distintos colores, está el Marlboro rojo, el verde, el amarillo, el blanco, y la normativa viene a decir que para no dar la impresión de que el tabaco puede ser menos dañino si uno compra el tabaco verde en vez del tabaco rojo, iba a obligar a que haya una sola marca y también a obligar a que las fotos y las advertencias ocupen un lugar preponderante en la cajetilla de tabaco. Pues bien, Philip Morris considera que eso perjudica su negocio y entonces ha demandado, y por el momento lo que ha dicho el tribunal en ese caso, y esto es una decisión de julio de este año, simplemente que el caso debe seguir adelante, no hay decisión sobre el fondo, pero sí sobre jurisdicción bajo el Tratado Suiza-Uruguay. Bueno, luego hay algunas decisiones, esto también siguiendo con ejemplos de críticas, que los Estados critican porque no son necesariamente comprensibles para los Estados. Y aquí otra vez me referiré, por ejemplo, al caso Occidental. Como les comentaba, en ese caso la acción A, transferencia de derechos, implicaba sanción B. El tribunal considera que, si bien se produjo la transferencia de derechos, no ha lugar a la sanción B por ser desproporcionada, y cuando llega la hora de calcular los daños, el tribunal dice efectivamente el demandante había transferido 40% de los derechos y obligaciones, con lo cual no tenía derecho a 40% de los ingresos. Ahora bien, cuando yo voy a calcular el daño, voy a darle el 100%. Bueno, yo ahí no tengo una posición neutra, obviamente, porque en ese caso trabajamos del lado de Ecuador, pero puedo entender por qué por parte del Estado hay una incomprensión de esa decisión, porque yo la he leído 40 veces y tampoco lo entiendo. Y de paso les llamo la atención, si les interesa, sobre la opinión disidente de la profesora Stern en ese caso, que versa exclusivamente sobre la parte de daños y que tiene una crítica, yo creo que bastante dura, a la mayoría del tribunal. Bien, no voy a mencionar, por ahorrar tiempo, otras críticas, otras dificultades, por ejemplo, para entender algunos argumentos, como pueden ser en algunos casos argentinos. Recientemente, en diciembre del año pasado, hubo un par de casos de Inver y Urbaser que implicaban el tratado entre España y Argentina, donde los tribunales, por vías distintas, autorizaron a que el caso prosiga sin necesariamente cumplir algunos de los requisitos pre-arbitraje que preveía el tratado.
Voy a mencionar en último lugar como críticas algunas que se han dado al funcionamiento mismo del sistema, para que entiendan un poco cuál es la percepción de algunos estados. Y creo que me estoy demorando ya. Primero, hay una crítica general que se oye sobre el hecho que hay como una especie de club de árbitros. Es decir, que en muchos casos hay árbitros que ya tienen posiciones conocidas, pro inversionista, pro Estado, y ayer se mencionaba aquí el tema del issue conflict, no voy a repetirlo. También hay una crítica en cuanto al hecho que prácticamente los mismos árbitros son nombrados de forma repetida, y esto se puede decir tanto de inversionistas como de Estados. Y ayer recordarán que se mencionaba el tema de las guías del IBA y el tema de los nombramientos repetidos, y para aquellos que interesa este tema hay 2 recusaciones que están ahora mismo pendientes precisamente por, entiendo, nombramientos repetidos en casos Burlington, Ecuador, y Repsol, Argentina, por el tema YPF, y será interesante ver qué posición adopta, por un lado, el CIADI, que tendrá que conocer, entiendo, de la recusación en el caso Repsol, y por otro lado los 2 coárbitros que restan en el tema de Burlington. Ahora, otra crítica, y algunos ven como una ventaja, otros como una crítica, y es que hay tribunales, o mejor dicho, árbitros, que consideran que están investidos de una misión de contribuir al desarrollo de un derecho internacional de las inversiones. Más allá de dirimir la disputa que las partes presentan ante el árbitro, y lo vemos de hecho en algunos laudos donde hay divergencia de opiniones entre los árbitros, algunos consideran que no solo tiene que dirimir la disputa, sino también asegurarse de estar creando un cuerpo uniforme de jurisprudencia internacional. A mí alguien me tendrá que explicar de dónde surge tal poder de crear un cuerpo uniforme. En principio, mi interpretación puramente personal es que yo al árbitro le someto una disputa y quiero que resuelva esa disputa. Si otro tribunal ha resuelto una disputa similar de otra manera, me da igual. Este tribunal no tiene por qué seguir, no hay una regla de precedente y no se debe convertir el sistema en un sistema de precedente. Bien, ahora en el caso específico del sistema CIADI, hay una crítica obvia, y es que siendo parte del Banco Mundial, pues bueno, hay toda una crítica ideológica que se puede hacer a lo que representan las instituciones del Banco Mundial, pero sí hay una crítica que considero interesante, y para aquellos que no sepan, es en cuanto a recusación de árbitros. Si una parte, cualquiera de ellas, recusa a un solo árbitro, quienes deciden son los otros 2. Y eso puede dar lugar a situaciones un poco extrañas, como por ejemplo, si se está recusando a un árbitro por haber sido nombrado demasiadas veces por la misma parte o la misma firma, los otros 2 árbitros tendrán que decidir, pero es posible que esos otros 2 árbitros también hayan sido nombrados en otros casos, muchas veces por una misma parte o una misma firma. Entonces, ¿qué independencia de criterio van a tener? Y eso creo que es, por parte de los Estados, una percepción, una crítica que puede ser acertada. Como les comenté al inicio, voy a mencionarles brevemente también un poco las iniciativas regionales que estamos viendo, y en su momento se plantearon algunos debates en el seno del ALBA y UNASUR. Por parte del ALBA voy a pasar bastante rápido por ello, porque parece que realmente hoy donde está el debate sobre un método alternativo de resolución de disputas es realmente en UNASUR. En ALBA se debatió, y esto ya desde una declaración del presidente Evo Morales en 2007, primero la denuncia del convenio CIADI. Hay los 3 únicos países que han denunciado el convenio CIADI y son miembros del ALBA. Yo no considero necesariamente que esté ligado lo uno con lo otro, más bien la denuncia de convenios CIADI de Ecuador, de Bolivia, Ecuador, Venezuela, responde a, yo creo que la idiosincrasia propia de las políticas de esos estados. Sí es interesante que ya desde 2009 se empezara a preparar en el seno del ALBA un grupo de trabajo para solución de controversia, que debía hacer algunas propuestas en un plazo, bueno, ponía 30 días, esto era 2009, no está claro si ha habido realmente propuestas o no, pero lo que sí se sabe es que con la constitución del espacio económico del ALBA-TCP en el año 2012, se anunció en un tratado que todavía no está en vigencia que el ALBA apoyaba la nacionalización y la recuperación de las empresas y recursos naturales,
estableciendo mecanismos de defensa legal de los mismos, y en un artículo bastante interesante titulado Socios y no patrones, el ALBA establecía la exigencia de que la inversión extranjera respete las leyes nacionales. Dice, a diferencia de los TLCs que imponen una serie de ventajas y garantías a favor de las transnacionales, buscamos una inversión extranjera que respete las leyes, reinvierta las utilidades y resuelva cualquier controversia con el Estado, al igual que cualquier inversionista nacional. Cito, los inversionistas extranjeros no podrán demandar a los Estados nacionales ni a los gobiernos por desarrollar políticas de interés público. Bueno, ya recientemente, en abril de este año, se celebró la primera conferencia ministerial de Estados latinoamericanos afectados por intereses transnacionales. Eso fue convocado por Ecuador, se celebró en Guayaquil y de hecho hubo mucho debate sobre lo que está sucediendo en el caso de Chevron contra Ecuador. Se acordó constituir un comité ejecutivo para diseñar y ejecutar acciones de apoyo mutuo entre los países a nivel político-jurídico. Se acordó que se crearía este comité para coordinar la defensa conjunta de acciones jurídicas, diseñar estrategias de comunicación también frente a la estrategia de comunicación de algunas transnacionales, y se confirmó que por parte de ALBA se apoya el proyecto de UNASUR, que voy a mencionarles ahora para concluir, de constituir una corte de arbitraje en materia de inversiones. Para que sepan, según el ALBA, este tribunal de UNASUR estaría listo para finales de este año. Habrá que ver si es verdad o no, y en principio debería estar aprobado ya para julio del año próximo. En el caso de UNASUR, como les mencionaba, voy a ahorrarles obviamente la historia de la creación de UNASUR, una vez más ya desde 2009, esto fue en un discurso ante la OEA, el canciller Patiño ecuatoriano mencionaba la necesidad de ir hacia otro modelo de resolución de disputas en materia de inversiones. Simplemente les diré que las últimas noticias respecto de la iniciativa liderada por Ecuador de crear un centro de resolución de disputas, un centro de asesoramiento jurídico en materia de inversión y, de forma interesante, un código de conducta para miembros de tribunales arbitrales. Estas últimas noticias, y esto es algo reciente, es del 29 y 30 de agosto de este año, menciona que hay un avance significativo en la constitución del centro, concretamente, para que sepan, aquí en la declaración de Paramaribo de finales de agosto se dice que en vista de que los trabajos del grupo de trabajo de expertos en materia de inversiones registra importantes avances, se instruye a que se culmine el trabajo a la mayor brevedad antes de fin de año para el eventual establecimiento de un centro de solución de controversias. En las últimas declaraciones de prensa que veo aquí de hace 10 días se menciona que los trabajos están avanzados en un 80%, pero países como Brasil y Bolivia no aceptan el principio de un arbitraje en materia de inversiones. Brasil es de sobra conocido que no acepta someter arbitrajes. Bolivia tiene un problema, no es un problema, pero más bien una disposición constitucional que le impide someter, y por ese motivo se está introduciendo en el sistema que prevé UNASUR no solo el arbitraje, sino también la mediación o conciliación, de tal modo que algunos estados que no quieren arbitraje puedan aceptar ese principio. Y todo esto, como les digo, debería estar listo para finales de año, pero hay un problema fundamental, y es que, volviendo un poco a la base del arbitraje, el arbitraje es un mecanismo consensual, tiene que haber un acuerdo de las partes. No por prever un nuevo mecanismo de arbitraje quiere decir que eso va a ser aplicable. Entonces, el gran reto que van a tener los países de América Latina que quieran apoyar este proyecto de UNASUR va a ser hasta qué punto lo hacen suficientemente atractivo para inversionistas que consientan en someter esto a arbitraje, y ahí quizá la renegociación de tratados bilaterales de inversión que está en curso en algunos países pueda ser el medio idóneo para hacerlo. Voy a parar aquí, tenía algunos otros comentarios, pero ya me he alargado más de lo que debería. Les agradezco su paciencia y les invito a hacer cualquier consulta que estimen pertinente. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Seguimos con Jonathan y con Rafael. Adelante, por favor. Muchas gracias, Franz, muchas gracias, José Manuel, para estos comentarios.
Yo soy Jonathan Hamilton, soy jefe de arbitraje de América Latina del estudio White & Case. Estoy aquí con mi socio Rafael Llano. Yo soy actualmente de nuestra oficina en la ciudad de Washington. Rafael actualmente está en nuestra oficina en la Ciudad de México. Y vamos a discutir los arbitrajes del Perú ante el Banco Mundial. Voy a mencionar que hemos colaborado en una serie de casos durante muchos años en la representación del Estado, conjuntamente con nuestros colegas en Estudio Checopar, aquí en Lima, y en particular doctor Eduardo Ferrero y doctora Mari Carmen Tovar. Y hace 17 años yo tuve la oportunidad de trabajar como un abogado extranjero en Estudio Checopar. Y en mis primeros días en el estudio, en su época en el edificio del Banco Continental, yo hablé con el doctor Manuel de la Puente Ilabel, quien me dijo, Jonathan, si quieres entender inversiones en América Latina, tienes que entender y estudiar La Brea y Pariñas, porque tiene larga historia, obviamente, no solamente en relación con la evolución de la actitud del Estado vis-a-vis inversiones extranjeras, pero lo que pasó en el año 1968 afectó la estabilidad del país, la disputa entre inversionista y Estado. Y cuando estamos considerando y analizando todos los temas y las críticas del sistema internacional para solucionar disputas entre inversionistas y Estado, yo pienso que es importante no comparar la realidad con utopía, pero comparar la realidad con la falta de sistema anterior. Y especialmente en la década de los 90, los países de América Latina adoptaron convenios, leyes y los sistemas para solucionar disputas entre estados y inversionistas por medio de arbitraje internacional. Es importante entender este marco, no solamente porque lo mismo marco sigue avanzando, en particular con países como Perú, México, Colombia, Chile, pero podemos ver en los últimos años que ciertos estados han tomado la decisión de escapar dicho marco legal, y en particular Bolivia, Ecuador y Venezuela, por varias razones de políticas, razones de perspectivas distintas sobre el campo de arbitraje internacional y el sistema de protecciones sobre inversiones. Y el resultado de este marco instalado durante varios años, obviamente es un flujo de casos ante el Banco Mundial muy significativo. Como ustedes pueden ver en la lámina, con estadísticas de CIADI del Banco Mundial, aproximadamente 35% de los casos en la historia de CIADI durante los últimos 45, casi 50 años, incluyen países de América Latina. Nosotros manejamos, por ejemplo, el primer caso en contra de un estado de América Latina, en contra de Costa Rica, en lo que nosotros manejamos la defensa del Estado en relación con el cálculo del monto para una expropiación que ya ha pasado antes que la disputa. Y este flujo de casos es muy importante porque podemos ver las diferencias en el manejo de varios casos por los varios estados en la región. En esta lámina yo tengo los totales de todos los casos involucrando estados de América Latina frente al Banco Mundial. Y obviamente
las economías más grandes tienen más casos, pero podemos ver diferencias importantes en el contenido del flujo de casos en contra de cada estado. Entonces, en un total de 156 casos, 49 casos en contra de Argentina. La mayoría de dichos casos tiene relación con el crisis en el país de Argentina alrededor del año 2001. Y no solamente las condiciones de la economía, pero la reacción de Argentina a dichas condiciones, incluyendo cambios graves en las condiciones contractuales, así como el marco legal aplicable a las inversiones en el país. Segundo, Venezuela, 36 casos. Y estos casos tienen relación, hablando en una manera general, con una ola de nacionalizaciones por la administración del presidente Chávez durante los últimos 10 años. Entonces hay cierto cambio en el país que provocó este flujo de casos. México. Bueno, México formalmente no es estado contratante al sistema CIADI, pero México ha participado en varios casos ante el Banco Mundial bajo algo se llama la facilidad adicional de CIADI. Y estos son principalmente los casos NAFTA, involucrando México, Estados Unidos y Canadá. Entonces hay un fuente particular, no un cambio particular en el marco legal de México, pero hay 20 años bajo el sistema NAFTA reflejado en este número. Ecuador. El número de casos en Ecuador a cierto nivel tiene relación con el impacto en el sector petróleo por cambios en el trato de inversiones en dicho sector. Como mi colega mencionó en sus varios comentarios sobre Ecuador, hay varias complejidades muy interesantes en los casos de Ecuador, pero podemos ver que este flujo de casos principalmente tiene relación con los cambios en Ecuador en los últimos años, incluyendo nueva constitución, nuevo marco legal y cambios en el tratamiento de inversiones. Y ahora vamos a llegar al Estado peruano. 13 casos involucrando el Estado peruano ante el Banco Mundial. Pero hay algo distinto sobre estos casos involucrando el Estado peruano. Y voy a mencionar los casos a nivel macro y después Rafael y yo vamos a entrar en una discusión sobre varios casos particulares. Esta es una lista de los arbitrajes del Perú ante el Banco Mundial. Hay un total de 7 casos pendientes, los otros concluidos. Los casos encima de la línea negra son casos en los que nosotros hemos participado. Entonces vamos a discutir estos casos en más detalle. Pero entre los casos concluidos, el primer caso planteado en el año 98 fue concluido por medio de un acuerdo. El caso Luquete fue concluido por medio de un laudo a favor del Perú. Los casos Duc y Chayapchum fueron concluidos con laudos parciales en contra del Estado peruano, pero montos de daños muy inferior a lo pedido por los inversionistas. Los casos Agüetía, Convial y Caravelí, por arriba, fueron concluidos con laudos a favor del Estado peruano. Vamos a entrar en más detalles sobre dichos casos, pero hay
otra diferencia muy importante que está reflejado no solamente en esta lista, pero todo el marco legal del Estado peruano vis-a-vis los arbitrajes. Cuando Perú empezó a cambiar sus leyes sobre arbitraje, ratificar los convenios internacionales para proteger inversiones, estos cambios forman parte de muchos cambios en el país en la época de las 90, obviamente después de la nueva Constitución, hace más que 20 años. Y Perú tiene un nivel de estabilidad muy importante durante más que 2 décadas en el tratamiento de inversiones, con lo mismo Constitución, lo mismo marco legal, cambios, evolución en relación con ciertos sectores, pero a nivel macro, consistencia. Y un aspecto importante de los cambios en el Perú en la época de los 90 fue la incorporación en contratos del Estado de cláusulas arbitrales con referencia a CIADI y el Banco Mundial. Entonces podemos ver en la tercera columna, base legal de cada uno de esos casos. Mira el volumen de casos bajo contratos. Entonces, para el Estado peruano, muchos de estos casos frente al Banco Mundial tienen su fuente en una cláusula arbitral contractual. En el momento del origen del sistema CIADI, este fue el concepto. Un instituto con la credibilidad del Banco Mundial para solucionar disputas bajo contratos sobre inversiones. Porque en la época de las 60s no existieron los convenios internacionales entre países para proteger inversiones. Entonces, verdaderamente, desde mi perspectiva, el Estado peruano es lo más puro entre todos los estados, no solamente en América Latina, pero en general, porque su fuente de casos tiene su base no solamente en los tratados de los últimos 15 años y en particular no en cambios del marco legal o algo así, o un tipo de cambio en actitud vis-a-vis inversiones, pero tiene su fuente también en contratos. Y por eso hay otra diferencia entre Perú y varios otros países, es que uno de estos casos fue empezado por el Estado peruano, conforme con la cláusula arbitral aplicable. Entonces, yo pienso que todo este marco sobre inversiones en el Perú durante 2 décadas, más la inclusión de cláusulas arbitrales en contratos, en concesiones, es algo muy importante para entender la diferencia entre los casos involucrando el Estado peruano y los casos involucrando otros estados en la región. Ahora vamos a ver varios casos del Estado y yo pienso por este resumen de diversos tipos de casos podemos ver más o menos un microcosmo de todos los temas, todos los elementos de este campo a nivel regional. Y vamos a empezar con los casos Agüetía y Duc. Estos fueron 2 casos bajo convenios de estabilidad jurídico, bajo cláusulas incorporados en dichos contratos. Un sistema muy particular establecido por el Estado peruano hace 20 años, pero muy interesante, con laudos distintos. Nosotros manejamos conjuntamente con el Estudio Checopar la representación del Estado en el caso Agüetía y otro caso, el caso Duc, es una entidad hermana de Agüetía, es decir, los 2 casos tienen relación con lo mismo tipo de contrato.
y cada caso promovido por una entidad de la empresa Duke Energy de los Estados Unidos. Ahora Rafael va a entrar en más detalle sobre el caso Agua Tía. Quizás voy a mencionar uno o dos comentarios adicionales sobre esto. Gracias, Jonathan. Buenas tardes. El caso Agua Tía trataba sobre un proyecto llevado a cabo por una subsidiaria peruana de una empresa norteamericana, como mencionó Jonathan. Y era un proyecto integral. Era un proyecto de extracción de gas, generación de energía eléctrica y transmisión de energía eléctrica. Y la empresa Agua Tía tenía celebrado un convenio de estabilidad jurídica con el Estado peruano. Y ese convenio de estabilidad jurídica, siguiendo el modelo de convenios de estabilidad jurídica establecido por Proinversión, contenía una cláusula que refería a arbitraje bajo el sistema CIADI. Y ese convenio de estabilidad jurídica garantizaba ciertos derechos específicos y concretos. Y entre esos derechos se encontraba la estabilidad de la normativa relacionada con temas impositivos, laborales, de transferencia de capitales y otras cuestiones, y en particular, y en lo que tenía que ver con esta controversia, la estabilidad del derecho a la no discriminación. Ahora, posterior al establecimiento de la inversión de Agua Tía en el Perú otorgó un contrato BUT, es decir, bajo un sistema de promoción de inversiones, a otra empresa, una empresa colombiana que se llama ISA. Y Agua Tía argumentaba que esa concesión, bajo diferentes términos, porque era un mecanismo diferente y un marco diferente y un sistema diferente y un objetivo diferente, violaba la norma de no discriminación bajo derecho peruano, e invocó el convenio de estabilidad jurídica que le abría la puerta al CIADI. Entonces, la pregunta que tenía delante suyo el tribunal en ese caso, por cierto, el tribunal estaba compuesto por los señores Briner, Rowley y von Wobeser, un tribunal muy conocido y de mucha reputación. Entonces, la pregunta que tenía el tribunal era si esa garantía de la estabilidad del derecho a la no discriminación implicaba, además y de manera independiente, un derecho sustantivo a la no discriminación. Y aparte, por supuesto, el corolario de esa pregunta, si es que la respuesta era afirmativa, era si efectivamente había o no ocurrido una discriminación por parte del Perú. Y me voy a enfocar solamente en la primera pregunta, porque me parece la más relevante con respecto a la labor que muchas veces enfrentan los tribunales arbitrales cuando tienen que interpretar un instrumento que aparentemente confiere derechos internacionales, pero que en realidad tiene una interpretación más acotada. El tribunal determinó que la palabra estabilidad significa exactamente eso, significa estabilidad. La estabilidad del derecho a la no discriminación no significa el derecho sustantivo a la no discriminación que está contenido en las normas subyacentes a ese contrato, por ejemplo, la Constitución del Perú y otras normas. Y por tanto, si no se habían alterado las normas que garantizan el derecho a la no discriminación, pues no se había violado el convenio de estabilidad jurídica. Punto. Sería, para utilizar una analogía rápida, un disparo a la cabeza, un tiro certero, que dejaba al tribunal sin la necesidad de tener que ir a la segunda pregunta, si es que había o no ocurrido una discriminación por parte del Perú, porque no había de todas maneras un derecho a la no discriminación en ese instrumento que confería jurisdicción al tribunal arbitral. Entonces, cuando nos preguntamos muchas veces si estamos ante el CIADI, es siempre una cuestión de derecho internacional o siempre una cuestión de reclamos de carácter internacional, pues no siempre. Este era un reclamo específico de interpretación de derecho peruano. El tribunal aplicó el derecho peruano, interpretó el contrato bajo las normas de interpretación del derecho peruano y concluyó algo muy concreto. Este contrato dice esto, y lo cuadriculó y dijo: es el derecho a la estabilidad
de la no discriminación, nada más. Y eso hizo quizás un poco de contraste con otro caso que estaba más o menos en paralelo, que es el caso de Duke contra el Perú, también sobre un convenio de estabilidad jurídica y también en el sector de energía. Y Jonathan tendrá algunos comentarios sobre el caso de Duke. Bueno, una observación bastante breve es que en el caso Agüetía, el tribunal aplicó derecho peruano. En el caso Duke, el tribunal tomó la decisión de aplicar algún tipo de derecho internacional y llegaron a una conclusión bastante distinta. Y como ustedes pueden ver mostrado en la pantalla, en el caso Duke, el tribunal sí tomó la decisión que tax stabilization guarantees, falta de cambio o congelar del marco aplicable, más interpretación y aplicación de dichas normas, más los, even in the absence of a bad interpretation, stabilized laws will not be interpreted or applied in a patently unreasonable or arbitrary manner. Esta conclusión, desde mi perspectiva, no cabe con los contratos ni con derecho peruano, pero esta fue la conclusión de dicho tribunal. Bueno, no tenemos tanto tiempo, entonces vamos a avanzar a otro caso. Como explicamos anteriormente, estamos pasando por varios casos bajo contrato y bajo los tratados internacionales. Ahora vamos a discutir el caso Convial. Bueno, solo algunos comentarios muy rápidos sobre dos casos bajo tratados. Entonces, vimos algunos casos bajo contratos, específicamente bajo convenios de estabilidad jurídica, que eran los casos de Agüetía y de Duke. Ahora veamos un poco más someramente los casos de Convial, que ya ha concluido, y de DP World, que está en curso. En el caso de Convial se trataba del Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina y Perú, relacionado con el sector de transporte y específicamente con la construcción y la concesión del proyecto de la Vía Expresa del Callao, que obviamente es muy conocido ese proyecto y el resultado de ese proyecto aquí en Perú. Desde el punto de vista de interés jurídico, hubo dos aspectos que quiero mencionar a manera quizás de interés general. Uno es el tema de las medidas provisionales. En ese caso se planteó una solicitud de medidas provisionales para obtener la suspensión de un proceso penal en contra de diversos funcionarios del Estado y también funcionarios de la empresa concesionaria. Y el tribunal, en su decisión sobre medidas provisionales, confirmó, y cito, que el Perú tiene la facultad soberana de iniciar acciones penales por conductas delictivas cometidas en su territorio. Es decir, partió de la premisa de que existe una facultad del Estado de llevar adelante investigaciones penales. La cuestión radica en determinar si esa investigación penal o esa acción o ese juicio por parte del Estado implica una violación de los derechos procesales de las partes en el arbitraje. Y el tribunal determinó que no ocurría tal cosa en este caso, es decir, que no se estaba produciendo una violación de los derechos procesales en este caso de la parte demandante. Y esto hizo contraste con otras decisiones sobre medidas provisionales en la región, y menciono por ejemplo el caso de Quiborax contra Bolivia, en donde sí se otorgaron medidas provisionales ordenando al Estado que se suspenda un proceso penal, porque se encontró evidencia de que ese proceso penal estaba básicamente amañado, es decir, que el objetivo o uno de los objetivos de ese proceso era crear evidencia en contra del inversionista. Pero lo más interesante quizás de este caso es que
entró de lleno en una discusión muy interesante en el derecho internacional, que es la de contratos versus tratados. Y es con bastante frecuencia en los casos bajo tratados bilaterales de inversión que se hace esa pregunta: si realmente la conducta del Estado se eleva a la categoría de una violación del derecho internacional. Y nuevamente cito lo que dijo el tribunal rápidamente, al abordar esta distinción entre contratos y tratados. Dijo que ante la ausencia de cláusulas paraguas, y Elina va a hablar más en detalle de lo que es una cláusula paraguas, como en el presente caso no había una cláusula paraguas, la protección de los derechos contractuales involucrados en el procedimiento es una cuestión a resolver ante el foro elegido por las partes en el contrato. Y agregó: la protección de meras expectativas contractuales no puede ser garantizada por este estándar internacional, en este caso el trato justo y equitativo. Es decir, encontró que la terminación de un contrato bajo las cláusulas de ese contrato no constituía un acto que se elevara a la categoría de una violación del derecho internacional. Entonces, nuevamente, quizás hay un hilo conductor entre los casos que mencionamos antes bajo contratos, como Waitia y Duke, y este caso, en el sentido de que establecen o delinean mejor para los usuarios del sistema CIADI que es una violación del derecho internacional y que es una mera cuestión contractual para la cual hay que recurrir, como dijo el tribunal, al foro elegido por las partes en el contrato. Y el otro caso que conviene mencionar es el de Carabelí. Este sí es un caso bajo contratos. Jonathan lo va a discutir en más detalle. Relación con la construcción de 2 líneas para la transmisión de electricidad, más o menos en la región de Cusco, en el sur del país. Carabelí buscó un cambio en su contrato bajo la teoría de la doctrina de imprevisión. Su reclamo fue rechazado, en particular por razones de prescripción de su reclamo en un laudo del 15 de abril de este año. Por otro lado, los inversionistas de España plantearon un caso bajo el convenio entre España y el Perú en el año pasado. Este caso sigue en curso y Isolux y Elecnor Isolux sigue buscando recuperar daños para supuesto discriminación que tiene cierta relación supuestamente con el caso original. Pero el otro inversionista, Elecnor, intentó retirar todos sus reclamos hace un par de meses y hace un mes el Tribunal Internacional emitió una orden procesal, lo que está disponible en la página web de CIADI, confirmando el retiro de reclamos por parte de Elecnor. Más recientemente, el Estado peruano planteó un reclamo en contra de Carabelí, el concesionario, en relación con su falta de cumplimiento con sus obligaciones bajo los mismos contratos. Y este caso es el primer caso de un Estado de América Latina planteado en contra de un inversionista. Y la realidad es, yo pienso, es un planteamiento bastante pro-inversionista. ¿Por qué? Porque el Estado peruano está intentando mantener el marco contractual y el marco legal aplicable a inversiones en este sector para todos los inversionistas. Entonces, podemos ver por este par de casos la relación entre reclamos contractuales y reclamos bajo los convenios internacionales. No podemos entrar en más detalles sobre este tema porque es un tema en curso, pero yo pienso que solamente por medio de estos casos podemos ver bastante bien la diferencia entre los casos del Estado peruano y ciertos otros casos, porque 2 de esos 3 casos tienen su fuente en una cláusula arbitral
y el Estado está participando en el sistema igual que cualquier inversionista. Ahora, no tenemos mucho tiempo, entonces vamos muy rápido sobre los casos finales. Realmente no hay mucho que decir sobre el caso de DP World porque es un caso en curso. El tribunal ahí está compuesto por los señores Bieder, Orrego Vicuña y von Wobeser, también obviamente personalidades muy conocidas en el arbitraje internacional. Lo que sí es interesante mencionar aquí rápidamente es que es un reclamo planteado bajo dos instrumentos, bajo un tratado bilateral de inversiones entre Inglaterra y Perú y bajo un contrato de concesiones. Entonces ahí se ve aún más de cerca quizás, o se verán en su momento, el entrecruce entre estos dos tipos de instrumentos. Y caso final, el caso Renco. Este es el famoso caso que tiene relación con la Arroya. Es el primer caso bajo el TLC entre Estados Unidos y el Perú y tiene relación con todo lo que ha pasado en la Arroya a partir de la fecha de adquisición de la Arroya por una empresa de los Estados Unidos, bueno, conocido aquí en el Perú como Doiran Perú, pero controlado por una empresa en Nueva York que se llama Renco. Nosotros, el caso fue planteado hace más que 2 años y durante esos 2 años el tribunal fue constituido y pasamos por varias vueltas en el caso, incluyendo en relación con el proceso de Doiran Perú ante Indicopi. Un aspecto interesante pero poco conocido es que al principio Renco presentó su solicitud de arbitraje en contra del Perú y 4 meses después Renco retiró su solicitud original, sacaron ciertos reclamos, sacaron ciertas partes y plantearon nueva solicitud arbitral que tiene, supuestamente conformidad con el TLC, pero su notificación original no tuvo conformidad con el convenio. Y el Estado peruano pudo pedir por negociaciones estos cambios, es decir, que fue un éxito por parte del Estado peruano sin requerir una etapa sobre jurisdicción. Fueron cambios negociados. Y recientemente, hace 2 meses, el Estado peruano participó en la primera audiencia frente al Tribunal Internacional. La primera audiencia fue manejada en la ciudad de Londres. Las audiencias en el futuro van a estar manejadas en la ciudad de Washington. El Tribunal Arbitral emitió una orden procesal bastante detallada. Está disponible en la página web de CIADI. Y solamente voy a mencionar un tema interesante, es que este caso tiene ciertos requisitos de transparencia conforme con las cláusulas del tratado con los Estados Unidos. El Estado peruano, considerando todos los afectados por la situación en la Arroya, incluyendo la población local, muestró su dedicación a transparencia por medio de cláusulas especiales en el acuerdo procesal para que toda la información sobre el caso, escritos, etcétera, está puesto no solamente en una página que está manteniendo el Estado, pero en la página web de CIADI. No es un caso planteado bajo las reglas de CIADI, es un caso ad hoc bajo las reglas UNCITRAL, pero por acuerdo CIADI está administrando el caso, incluyendo el manejo de la página web de CIADI, incorporando los varios documentos relevantes al caso. Y en totalidad, todos los casos que hemos discutido, que hemos manejado durante ahora, 7, 8 años, tiene un valor o pedido de daños de hasta $2,000 millones. Y hasta ahora, laudos en contra del Perú, $0. Este es el resultado hasta el momento. Y comentario final, solamente porque nunca tuve la oportunidad de hablar sobre ese tema aquí en el Perú.
Esa parte de los arbitrajes, nosotros manejamos el caso Machu Picchu para la recuperación de los artefactos de la Universidad de Yale. En este caso nosotros manejamos un litigio en los Estados Unidos, conjuntamente con el Estudio Checopar y Dr. Ferrero. Y este litigio fue algo bastante fuerte, bastante interesante, incluyendo argumentos de horas y horas frente a las Cortes Federales de los Estados Unidos sobre cada versión del Código Civil del Estado peruano entre 1852 y el momento. Revisamos cada detalle de derecho peruano frente a las Cortes de los Estados Unidos. Y en este contexto, obviamente, el Estado y el equipo legal pudieron negociar un acuerdo y por eso el Estado recuperó los artefactos de Machu Picchu. Pero yo pienso que, no obstante que no es un arbitraje, muestra el rol del Estado en disputas internacionales en esta época, incluyendo en cortes de otros países. Gracias. Gracias, Jonathan y Rafael. Le cedemos la palabra a Elina para que aborde el tema de las cláusulas paraguas. Muchas gracias, Fran. Según mi reloj me queda exactamente un minuto para desarrollar el tema. Voy a ver qué es lo que se puede hacer. Un tribunal arbitral, un comité ad hoc del CIADE, SMS, contra Argentina, una vez señaló que la cláusula paraguas no era una herramienta mágica que pudiera transformar las demandas en algo que no fueran. Y en términos técnicos quizás el comité tenía razón, pero en términos literarios o más conceptuales, la cláusula paraguas sí es una herramienta mágica. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo consiste el objetivo de esa cláusula que se incluye en los tratados bilaterales de protección de inversión extranjera consiste en brindar la protección a través del derecho internacional con respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en el marco del derecho nacional. ¿De qué tipo de compromisos estamos hablando? Estamos hablando de compromisos unilaterales que pueden estar plasmados en la legislación, no en la legislación general, no en el Código Civil, ¿no? Pero en una legislación que regule una determinada industria, un determinado sector económico, como por ejemplo establecimiento de un sistema tarifario de cobro que había sido modificado por Argentina durante la crisis del año 2001 y que ha llevado a varios casos de aplicación de cláusula paraguas, o los compromisos unilaterales que incluso pueden llegar a contemplar las promesas de los funcionarios del Estado, como más recientemente en el caso SGS contra Paraguay, el tribunal arbitral se mostró dispuesto a considerar compromisos asumidos por el Estado, las promesas emitidas por sus funcionarios de pagar las deudas que se derivaban de un contrato, ¿ya? Entonces, los compromisos unilaterales, plasmados en leyes, regulaciones y aseveraciones de los funcionarios, como también los compromisos o commitments bilaterales que pueden constar en contratos o concesiones que el Estado celebra con un inversionista. La cláusula paraguas se estima, o por lo menos una estadística levantada hace 10 años, estimaba que se encontraba incorporada en un 40% de los tratados bilaterales de inversión. Y hace 10 años todavía no estaba puesto en el tapete ese tema, salvo que entre el año 2013 y 2004 se habían emitido 2 decisiones de tribunales arbitrales completamente contradictorios acerca de cómo había que interpretar las cláusulas paraguas. Los 2 casos involucraban una empresa suiza, SGS, y el primero se emitió contra Pakistán, el segundo contra Filipinas, y durante esos 10 años han habido divergencias tremendas entre los distintos tribunales arbitrales acerca de cómo interpretar las diversas cláusulas paraguas incluidas en los distintos tratados bilaterales. La jurisprudencia ha discrepado en cuanto al alcance sustantivo, alcance subjetivo de las cláusulas paraguas, al igual que la posibilidad de renunciar a la protección que ofrecen.
Y interesante que en el año 2012 la misma empresa suiza obtuvo un laudo, esta vez contra Paraguay, en el cual uno, me atrevería casi, se había logrado una lectura perfecta, ¿no?, de lo que podrían entenderse cuál es el alcance de las cláusulas paraguas. Dado que realmente no nos queda nada de tiempo para analizarlo, voy a tratar de resumir cuáles son los desafíos que plantea la aplicación de la cláusula paraguas. ¿Cuál es su alcance sustantivo? Como ya señalaba Rafael, no cualquier incumplimiento de un contrato gatilla la responsabilidad internacional del Estado. Algo más es necesario, como por ejemplo la denegación de justicia o una conducta plagada de atrocidades atrocidades, abusos y un intervencionismo motivado políticamente que pudiera entenderse como la violación del principio de trato justo y equitativo consagrado en un gran número de los tratados bilaterales de hoy. ¿Ya? Entonces, no cualquier violación del contrato gatilla la responsabilidad internacional del Estado, a menos que se haya pactado una cláusula paraguas, ¿cierto? Porque la cláusula paraguas justamente plantea en el nivel del derecho internacional la obligación del Estado de cumplir con el contrato que nace del derecho nacional doméstico, es reubicado en el plano al plano del derecho internacional. Cláusula paraguas opera como un elevador, una especie de puente entre los dos sistemas jurídicos que no se relacionan entre sí, el derecho doméstico y el derecho internacional, ¿no? Ahí está la magia de la cláusula paraguas. Entonces, la posición que hoy en día predomina consiste en interpretar las cláusulas paraguas según el sentido ordinario de su tenor literal, es decir, cualquier compromiso asumido por el Estado con respecto a las inversiones está cubierto por la cláusula paraguas y da lugar a la responsabilidad internacional del Estado en el caso de la violación de esas obligaciones. Nada en el texto de la cláusula paraguas indica que, por ejemplo, tal violación deba ser caracterizada, por ejemplo, por esos elementos de gravedad o atrocidad, ¿no?, los que requiere la aplicación del principio de trato justo y equitativo. Nada en el tenor literal común, son todas muy distintas esas cláusulas paraguas, ¿no?, pero en términos generales nada indica que los actos del Estado que se consideran como violatorios deben haber sido ejecutados en el ejercicio de sus funciones soberanas. Todo el acto del Estado sigue siendo acto del Estado soberano. El hecho de haber celebrado un contrato no puede impedir que se pueda reclamar la responsabilidad del Estado por haber incurrido en un ilícito internacional. Eso lo había aclarado recientemente el Tribunal Arbitral del caso SGS contra Paraguay. Entonces, una aplicación literal de las cláusulas paraguas ha sido la tónica de los últimos tiempos. Han habido decisiones del año 2006, en particular contra Argentina, que se pronunciaron en sentido distinto, equiparando la cláusula paraguas al principio de trato justo y equitativo, pero podemos entender que esa jurisprudencia ya ha sido mayormente superada. Y sin embargo, eso no significa que la cláusula paraguas tiene una entrada fácil ofrece una entrada fácil para un inversionista para recuperar, para cobrar la responsabilidad del Estado en el caso de un incumplimiento contractual. Todavía existen muchos requisitos que se tenga que cumplir. Por ejemplo, surge la pregunta, ¿cómo le atribuimos la responsabilidad al Estado por la violación de la cláusula paraguas? ¿Según las reglas del derecho interno o según las reglas del derecho internacional? ¿No? Si es una entidad independiente, una entidad pública independiente del Estado que haya celebrado el contrato y lo haya incumplido. Si aplicamos las reglas de atribución de responsabilidad del derecho interno, el Estado no es responsable, pero la cláusula paraguas es una obligación bajo el derecho internacional, entonces tiene toda la lógica aplicar las reglas de atribución de responsabilidad
del derecho internacional, aunque poca jurisprudencia ha ido por este camino. Otro desafío pendiente tiene que ver con quién es la contraparte del Estado con el cual el Estado haya asumido el compromiso. Algunas veces el compromiso se asume directamente con la empresa subsidiaria, la empresa local subsidiaria del inversionista, pero es el inversionista quien demanda, y la mayor parte de la jurisprudencia ha sido constante en rechazar en estos casos la protección bajo la cláusula paraguas, aunque hay opiniones disidentes promovidos mucho por el profesor Francisco Rego, que estiman que los tratados bilaterales de inversión protegen la inversión directa e indirecta, así que no importa si el compromiso se haya contraído con el inversionista directamente o con la subsidiaria de su propiedad. Y el último desafío muy importante consiste en interpretar el alcance de las cláusulas de solución de controversias incluidas en los contratos celebrados entre el Estado y el inversionista. Entonces, tenemos un contrato que, por ejemplo, establece la sumisión de las controversias a los tribunales ordinarios del Estado receptor o a un arbitraje comercial de la CCI ad hoc, y en paralelo tenemos un tratado que incluye la cláusula paraguas y que ofrece al inversionista el acceso a la jurisdicción del CIADI, por ejemplo, ¿no? ¿Qué impacto tiene la cláusula contractual de solución de controversias respecto del acceso a la jurisdicción del CIADI? Hay jurisprudencia muy divergente en ese sentido, y lo más curioso en esta materia, por ejemplo, que los dos casos donde la controversia se ha hecho muy notoria involucran un solo Estado, Paraguay, y contratos muy semejantes. De nuevo es SGS, que es una sociedad de prestación de servicios relacionados con la importación de las mercaderías, por un lado, y Bureau Veritas, una empresa dedicada a lo mismo, ¿no? Entonces teníamos dos contratos de prestación de servicios relacionados con la importación de la mercadería, y los dos contratos incluyen una cláusula de sumisión de las disputas a los tribunales ordinarios de Asunción. En los dos casos el Estado se rehusó a pagar las deudas que habían quedado pendientes de pago después de la terminación del contrato, y los dos inversionistas recurrieron ante el CIADI. En el caso Bureau Veritas contra Paraguay, el tribunal arbitral confirmó que la pretensión del inversionista sí estaba cubierta por la cláusula paraguas, pero que la cláusula contractual de solución de controversias hacía necesario iniciar primero un procedimiento ante la justicia ordinaria de Paraguay. En cambio, el tribunal SGS contra Paraguay discrepó explícitamente de esa última decisión, insinuando que eso equivaldría a rehusarse a ejercer el mandato que le brindaba el convenio del CIADI, y resolvió el caso en cuanto al fondo. Esa última decisión, sin duda, es la más adecuada, por el mismo hecho nuevamente de que el derecho nacional e internacional en ese instante no se comunican, ¿no? Lo que se haya pactado en un contrato interno no puede considerarse una preclusión de los derechos del inversionista amparados bajo el derecho internacional. Y la última observación que me voy a permitir, que nos espera un futuro, probablemente un reinado de las cláusulas paraguas, si es que se acepta un criterio formulado por un tribunal arbitral en el caso contra Argentina, fallado en el año 2012, el que aceptó la incorporación de las cláusulas paraguas en virtud de la cláusula de la nación más favorecida, es decir, el acuerdo bilateral objeto de la controversia no incluía una cláusula paraguas, pero otros dos tratados bilaterales que involucraban a Argentina sí la incluían, así que el tribunal lo consideró necesario, consideró posible aplicar la cláusula paraguas en este caso. Y eso nos hace ver que
el arbitraje de inversión extranjera se nos acerca muchísimo, ¿no? Casi cualquier pretensión contractual al final puede ser formulada en los términos en términos amparados o formulados por un tratado internacional, y eleva sin duda los requerimientos que aplicables a la conducta de un Estado, porque realmente se ve expuesto a más y más peligros de que su conducta sea cuestionado en el plano internacional. Ahora, retomando un poco lo que dijo José Manuel, quizás los Estados no tenían claro los compromisos que estaban asumiendo al celebrar las cláusulas paraguas. Por lo menos eso se desprende de la defensa que hoy en día prácticamente todos los Estados despliegan al ser confrontados con la aplicación de la cláusula paraguas. Pero hasta qué medida a los tribunales arbitrales les corresponde paliar esa falla de políticas públicas es muy cuestionable. Así que, en mi opinión personal, mientras la normativa persiste tal como está, la cláusula paraguas con sus efectos mágicos e impactantes va a seguir siendo una realidad muy relevante de día a día. Eso es. Muchas gracias. Elina, yo quiero felicitar y agradecer a nuestro panel el día de hoy. Todos han hecho un esfuerzo de síntesis muy grande. Hacer simplemente un par de comentarios de cierre. Obviamente no sé si en la metodología se abre para preguntas, ¿sí? Ok. Si hay preguntas, obviamente pueden formularlas. Los comentarios de cierre son los siguientes. Efectivamente el país, nuestro país, ha tomado decisiones estratégicas en el tema, que son de suma importancia, tanto en la norma constitucional como en las demás normas vigentes sobre la materia. La norma constitucional es particularmente importante porque contiene una disposición que autoriza el arbitraje del Estado. Esta disciplina del arbitraje en materia de inversiones tiene que ver específicamente con eso. Esa norma autoritativa es muy clara cuando permite que este tipo de arbitraje se haga por ley o mediante tratados internacionales. En tal sentido, las garantías legales en el Perú derivan de la norma constitucional, no derivan de la decisión de un ente administrativo determinado en un momento específico. La norma constitucional es la que contiene esta disposición de soberanía en forma expresa. Lo demás se ha venido desarrollando de manera significativa, especialmente el marco normativo especializado para la atención de conflictos en forma temprana en materia de inversiones. Estamos ante una estructura de manejo de conflicto que es muy novedosa en la región. Cuando por un lado vemos, como explica José Manuel, que tenemos una tendencia a crear organismos regionales, por otro lado, tenemos un caso como el Perú, que más bien se está preocupando por, como mencionan Jonathan y Rafael, consolidar sus políticas, pero adicionalmente contar con sistemas de prevención que permitan un manejo de alerta temprana. Y esto es especialmente importante en un país como el nuestro, que está en pleno proceso de regionalización, donde las contingencias de los conflictos en materia de inversiones, con la tremenda sofisticación que implican, tal como lo ha explicado Elina, son efectivamente un riesgo para la gestión pública, y por consiguiente es sumamente importante el trabajo de prevención, y algo que de pronto no hemos mencionado mucho acá, el rol de medios de solución de conflictos como la mediación, la conciliación y en general la prevención. De hecho, el marco normativo nacional nos lleva a un esfuerzo del Estado para resolver estos conflictos durante el periodo de un año. Esas medidas están cobrando singular importancia. Si mal no recuerdo, corríjanme ustedes, las reglas IVA de mediación en materia de conflictos e inversiones hoy en día se están convirtiendo en un estándar. Entonces, un poco, el arbitraje de inversiones es fundamental, es la herramienta de solución de conflictos, pero estamos abriéndonos a nuevos escenarios en el futuro. Queda abierta la mesa para recibir las preguntas que ustedes estimen conveniente plantear.
Parece que no tenemos preguntas. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas, por favor. Bien, muchas gracias a todos ustedes de nuevo por su presencia y los esperamos mañana. Tenemos la jornada, empieza a las 9 de la mañana con el Foro de Árbitros Jóvenes de la Cámara de Comercio Internacional y continuamos en la tarde con los últimos paneles del simposio. Muchas gracias por su atención.